Oficialmente les digo feliz año nuevo. Espero que todavía estén vivas las resoluciones, los propósitos que puedo asegurar que algunos de ustedes han hecho de vivir este año de la mejor manera. A lo mejor ustedes se han comprometido a caminar más, a hacer ejercicio, alimentarse mejor, bajar de peso, etcétera. Metas que podemos tener incluso como iglesia. Es bonito llegar a un punto en el cual podemos darle la vuelta a la página en una historia en nuestras vidas de un año tan difícil que hemos vivido y prepararnos como una página completamente limpia a lo que vamos a ver en este año que comienza. Así es que si usted ha hecho promesas, propósitos, no se rinda, sigue adelante, cúmplalas. Muchas veces en la segunda semana de que las hacemos es cuando ya empiezan a menguar porque no vemos resultados inmediatos. Pero tengan paciencia, sigamos obrando de esta manera. Hay mucho por lo cual podemos estar agradecidos. Estamos aquí. Aún con todo lo quebrantada que puede estar la salud de algunos, seguimos aquí y el Señor es fiel. Dediquemos este año pensando en que lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, es para glorificar el nombre de nuestro Señor. Y en la iglesia Midtown queremos seguir con el compromiso de estudiar su palabra, de extender la gracia a otros que tanto la necesitan, la gracia que nosotros recibimos de parte de Dios. Pero también poder demostrar el amor del Señor ayudando a otros a encontrar y seguir a Cristo. Estudiantes de la universidad, familias de la comunidad de Midtown, comprometidos no solamente a ir hasta lo último de la tierra, ya sea orando por nuestros misioneros, mandando personas, ayudándolos económicamente, pero nosotros mismos poder pensar misionalmente y ser misioneros en el lugar donde vivimos. Esos son los compromisos que queremos seguir trabajando en este nuevo año que comienza. Pero, ¿qué de nuestra vida como una ofrenda al Señor? ¿Qué de nuestro compromiso con el Señor? Supongamos que un amigo de ustedes, un amigo tuyo te hace un gran favor, te presta un dinero, está en una cantidad muy elevada, tenías una emergencia y te lo presta y te dice, ¿sabes qué? No tengas ningún pendiente, no me tienes que devolver el dinero pronto, cuando lo tengas me lo regresas, no te voy a cobrar intereses. Y lo saca a ustedes de un gran apuro, realmente de un gran apuro. Obviamente usted se va a sentir agradecido. No solamente eso, a lo mejor no es dinero, a lo mejor es su propia vida. Pidió unos días en el trabajo para dedicarlos a ayudarte en un proyecto que tenías en tu casa. A lo mejor poner la barda o limpiar lo que era el patio, qué sé yo. Pero él dedicó de su tiempo, de sus vacaciones para dedicártelas a ti en un proyecto que te convenía a ti. ¿No estarías agradecido con esa persona por lo que él ha hecho? Desinteresadamente, sin esperar recibir nada a cambio. Ahora, pensemos por un momento de que pasa el tiempo y de repente ese amigo viene y te dice, necesito tu ayuda. No como pago lo que él ha hecho, simplemente que ahora le toca a él estar en el otro lado de aquel que te pide la ayuda. Te quiere pedir prestado algo tan pequeño como, mira, préstame el libro que me recomendaste el otro día y te lo entrego al fin de semana. ¿No se lo prestaría? O vamos a suponer que sea un poquito más atrevido y diga su amigo que quiere invertir 30 minutos de tu tiempo, porque quiere contarte algo que está pasando él en su vida y quisiera tu opinión. ¿No le dedicarías esos 30 minutos que él te pide? Yo creo que si nosotros somos verdaderamente agradecidos por la ayuda que nos ofrecen, no solamente le prestamos el libro, podemos hasta regalarle el libro. O tal vez no dedicamos solamente 30 minutos, dedicamos horas a escucharlo y a animar y a orar por nuestro amigo. Es inconcebible pensar que no podamos nosotros dar a esa persona, aunque sea un poquito de lo mucho que esa persona nos ha dado. ¿Se dan cuenta? ¿Saben? Dios ha sido como un gran amigo para nosotros. Nos ha dado mucho, mucho. Mucho más de lo que pudiéramos imaginar. Cuando nosotros abrimos la carta a los romanos, vemos que en los primeros 11 capítulos de esa carta, el apóstol Pablo nos dice del inmenso favor que Dios ha tenido para con nosotros. Cómo de su gracia Él nos ha dado tanto, tanto. Una
palabra que nosotros escuchamos comúnmente en la iglesia, cantamos de ella, predicamos de ella, al referirnos al favor de Dios, es la gracia de Dios. Gracia es recibir precisamente de Dios un favor que no merecemos. Por lo tanto, misericordia viene siendo el otro lado de la moneda. Es no darnos nuestro merecido por los pecadores que somos. La gracia y la misericordia funcionan como los dos lados de la misma moneda. Y aquí el apóstol Pablo, en la carta a los romanos, habla acerca de las misericordias de nuestro Señor. Él, de su gran amor, de su gran misericordia, libremente, sin obligación, no solamente nos ha dado la salvación que podemos disfrutar por medio de nuestra fe en Cristo Jesús, una salvación que viene a nosotros a través del Espíritu Santo por gracia, sin que tengamos nada que hacer para ganarla ni pagarla, mucho menos merecerla. Y Dios ha sido lleno de gracia y misericordia en nuestras vidas, de ese gran amor que Él nos da. Cuando Él nos pide algo, ¿no estaríamos tú y yo dispuestos a darle un poquito de lo mucho que Él nos ha dado? Comparado con todo lo que Dios nos ha dado, lo que Él nos pida es nada, ¿cierto? Pero ¿por qué a veces somos renuentes a darle aunque sea eso poquito que Dios nos pide? Llámese nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros talentos. A veces no estamos dispuestos a sacrificar eso. Pero ¿saben qué? Eso demuestra que no lo hemos logrado comprender esos primeros 11 capítulos del libro de los Romanos. Porque cuando logramos entender todo lo que ahí está, la respuesta natural a lo que Dios nos pide que hagamos sería inmediata, lógica, y entregaríamos todo lo que Él nos pida. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? La respuesta apropiada a lo que Dios nos pide se encuentra en Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2. El resto del capítulo. Pero me voy a centrar en 2 versículos. Y hoy solamente vamos a ver uno, porque es tan vasto, tan grande, que solamente nos alcanzaría el tiempo para poder meditar y reflexionar en el versículo 1 de Romanos capítulo 12. En estos 2 versículos vemos que Dios nos ha llamado a nosotros a que vivamos una vida consagrada y transformada, a que vivamos una vida digna del llamado que Él nos hace. En estos 2 versículos, Él apropiadamente nos pone aquí la respuesta que le debemos dar a la teología que nos ha enseñado Pablo en 11 capítulos anteriores. El primer versículo tiene que ver con nuestros cuerpos, el segundo versículo tiene que ver con nuestras mentes. El primer versículo tiene que ver con lo que nos rodea y cómo debemos vivir la vida en ese ambiente que nos rodea. Y el segundo versículo tiene que ver con descubrir qué es lo que está pasando aquí en mi mente. Y cómo puedo mi mente someterla, rendirla completamente a la voluntad de Dios. De eso tratan estos 2 versículos. Pero analicemos el versículo número 1. En Romanos capítulo 12, versículo número 1. Pablo escribe estas palabras: por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Yo acostumbro leer de la versión de la Nueva Traducción Viviente porque el español es mucho más fácil de entender. No que sea diferente a lo que acabo de leerles, pero escuchen cómo lo dice esta versión. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Dios le agrada. ¿Qué significa esto? Pablo aquí nos está diciendo que la respuesta adecuada a las misericordias del Señor es presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, como una ofrenda viva. La palabra que encuentro aquí en la versión de la Biblia de las Américas dice por consiguiente. Por consiguiente está haciendo como una especie de paréntesis o como una especie de división entre todo lo que él acaba de decir en los primeros 11 capítulos y de todo lo que él escribió. Acuérdense que la carta a los romanos es una carta.
No es un libro, un compendio. Aunque se conoce como la Constitución del Cristiano, es una carta. Y una carta tiene un principio y un fin. Aquí en el capítulo 12 él llega y dice, de todo lo que les acabo de decir anteriormente, acuérdense, 11 capítulos, por consiguiente, cada uno de ustedes debe presentarse como una ofrenda a Dios. Una ofrenda viva, un sacrificio vivo. Debemos vivir lo que creemos. De eso se trata esta frase. Cuando miramos a lo que Pablo ha escrito en su palabra, lo que Dios nos ha dicho en su palabra, una cosa es creer en Dios, y eso es fácil. Nos vamos por la calle y le preguntamos a la gente si cree en Dios. A lo mejor 9 de 10 personas nos dicen que creen en Dios. Eso no es tan complicado. ¿Saben ustedes lo que es difícil? No es creer en Dios, creerle a Dios es la parte difícil. Lo que Dios ha dicho en su palabra. Esa es la parte complicada, creerle a Dios. Y si debemos vivir vidas que realmente sean un sacrificio, nosotros tenemos que poner en práctica lo que creemos. Nuestras creencias dan a conocer la manera en cómo nos comportamos. Nuestras creencias impactan nuestro comportamiento, la forma en cómo nos comportamos. Pablo, en otras palabras, está diciendo aquí que nuestra teología debe convertirse en caminología. ¿Qué significa eso? Yo inventé esa palabra, no se preocupe. Que lo que tú crees de Dios se convierte en algo que vives de Dios. Tú tienes que ser la Biblia, la única Biblia, la mejor, que mucha gente va a leer. No por lo que digas, sino cómo vives tu vida de fe. Tus creencias deben de impactar tu comportamiento. ¿Eres tan solamente un oidor de las palabras de Dios o eres un hacedor? O sea, pones en práctica la palabra del Señor. Solamente cuando te conviertes en un hacedor, en poner en práctica lo que escuchas de la palabra de Dios, es que has aprendido realmente la palabra de Dios. De lo contrario, solamente repites como los loros palabras que has escuchado. Recibes información que compartes con los demás. La Biblia se convierte en cualquier otro libro que tú puedas leer, con información interesante. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y puede partir el alma, llega hasta los tuétanos, dice Pablo. Tenemos que entender esto. Si nosotros no vivimos lo que creemos, no creemos cómo vivimos. La palabra que vemos aquí, presentar, significa poner delante, significa colocar. Es una palabra que refleja lo que el Antiguo Testamento nos enseña acerca de los sacrificios que se ofrendaban a Dios en el tabernáculo. Para nosotros es un poco complicado entender esto de presentar, porque la palabra que realmente encaja en nuestro idioma español y aún en el idioma inglés es consagrar. Consagrar no solamente es dedicar con un propósito fundamental. Y lo que Dios está diciendo aquí, preséntate, consagra tu vida, es decir, tu alma y tu cuerpo físico, conságralo a Dios. Pero para muchos de nosotros que tenemos antecedentes religiosos, eso de consagrar es muy místico, eso solamente es los monjes o las monjas o los ungidos, ¿verdad? O iluminados pueden hacer. No, aquí Pablo está hablándote a ti y a mí, como creyente, como hijo o hija de Dios. Debes consagrar tu vida. Es parte de cómo vives una vida como Dios espera que la vivas. ¿Qué significa eso? Hagamos un viaje imaginario al Antiguo Testamento. A lo mejor no conoces mucho el trasfondo de la Biblia, pero déjame al menos ilustrarte un poquito. Cuando Dios en el libro de Levíticos habló a través de Moisés a su pueblo, les instituyó ciertas reglas, ciertas leyes de cómo debían consagrarse, cómo debían presentarse delante de Él. Para el perdón de los pecados había que presentar ciertas ofrendas de animales que había que sacrificar y traerlos ante el sacerdote para que Él entrara al lugar santísimo y ofreciera la sangre de el cordero o la paloma o el pichón o el toro que traían. Y después con el resto de la carne de ese animal para el sacrificio, lo que hacía él era ponerlo todo junto y quemarlo. Y eso era como
olor a carnitas, ¿verdad? Que da mucha hambre a veces a esta hora. Era una ofrenda agradable, supuestamente. No por el olor, sino por la actitud de una entrega total de ese animal para el sacrificio. En el tabernáculo de la reunión de Dios con Moisés, el líder del pueblo de Israel, él exigía ese tipo de ofrendas que habían que presentarse, algunas veces para el perdón de pecados y otras veces para agradecerle a Dios por las bondades, por su misericordia, por su amor. Se hacían por agradecimiento. La clave aquí era una entrega total, en otras palabras, una rendición total, un sacrificio total. No como el sacrificio del que nos habla la historia de la gallina y el cerdo. La gallina y el cerdo, ya convertidos, eran creyentes, eran cristianos, e iban caminando de la iglesia a su casa, al corral, y de repente vieron que en el centro de comestibles había un letrero grande que habían puesto que decían: se necesita desesperadamente huevos y jamón. Huevos y tocino, perdón. Entonces la gallina voltea a ver al cerdo y le dice: oye, nuestra labor como cristianos es ayudar al necesitado y aquí desesperadamente necesitan huevos con tocino. ¿Qué te parece si le ayudamos aquí al tendedero? Yo puedo poner los huevos. Y el cerdo la ve y le dice: pero tú estás loca, mujer. Gallina, tú estás loca. ¿Pero por qué? Y yo te digo, yo voy a poner huevos, voy a poner los que pueda poner. Estás loca. Porque para ti poner huevos es solamente una pequeña contribución. Pero poner el tocino es una entrega total. ¿Saben? Muchos cristianos están como la gallina. Hacen su contribución por aquí y por allá. Un huevo aquí, un huevo allá, un huevo más allá, y se ponen a cantar la canción del tío McDonald. Un huevo aquí, un huevo allá, y un huevo por allá, por allá y por allá. Pero Dios quiere chuletas de cerdo. Dios quiere jamón. Dios quiere chicharrones. Y esto no está muy kosher para mis amigos los judíos, ¿verdad? Pero quiero que me entiendan que lo que Dios está esperando aquí es una entrega total. Y está pidiéndonos aquí que entreguemos nuestros cuerpos, nuestras personas, todo nuestro ser. Aquí está Pablo dirigiéndose a creyentes, o sea, ellos ya habían entregado su alma, ellos ya creían en Cristo. No está hablando con incrédulos, está hablando con cristianos, ahí en Roma. Ahora les está diciendo, ya entregaron su alma, ahora les hace falta también todo lo demás. Su cuerpo físico, tráiganlo delante de Dios. Rendición es la clave. Saben, nosotros tenemos nuestros teléfonos, nuestros iPads, nuestras computadoras, muchas cosas las que tenemos tienen una clave, un password, ¿verdad? Y aunque sean dueños de ese teléfono, aunque sean dueños de ese iPad o de esa computadora, de nada les sirve ser el dueño de un aparato como esos si no conocen el password para entrar. Tienen que saberlo, ¿verdad? No pueden accesar a todo lo que ese aparato les pueda dar si no conocen el password. Bueno, en la vida cristiana nosotros tenemos un password para poder apreciar todo lo que conlleva las ricas misericordias que Dios nos ha dado a nosotros. Ese password es sumisión, rendición total. Debemos de entregar nuestros cuerpos. Para poder disfrutar a plenitud la vida que Dios espera que vivamos, tenemos que tener una entrega total. No basta con decir, no basta con hacer una decisión por Cristo. Tenemos que hacer una consagración de nuestros cuerpos a Cristo. Ahí está la diferencia. Es por eso que muchos cristianos viven vidas de derrota en derrota. No disfrutan de su caminar con espiritual porque se les ha olvidado. Son ya dueños de su salvación porque han confiado en Cristo, pero no la viven a plenitud porque se les ha olvidado hacer la otra parte, entregar sus propios cuerpos. Y aquí Dios está pidiendo que cada uno de nosotros, por las misericordias, no por fuerzas, no como con cara lavada de verdad, con dolor, ay Señor, aquí vengo. No, por agradecimiento a todo lo que nos ha dado. Que nos entreguemos, que nos pongamos como un sacrificio delante de Él. Déjame explicarles la naturaleza de este sacrificio. ¿Qué tipo de sacrificio pide Él?
hay 4 aspectos. Voy a ver la sustancia del sacrificio, la motivación del sacrificio, la naturaleza del sacrificio y por último vamos a ver lo que es el propósito de este sacrificio. ¿Están listos? Vamos a irnos bien rápido. Presten atención. Despierten al compañero que tienen a un lado. La sustancia del sacrificio son sus cuerpos, nuestros cuerpos. Dios está diciendo aquí, quiero todo tu cuerpo, todo. No solamente huevos, también el tocino, todo. Señor, pero ¿para qué quieres este cuerpo? O sea, estoy batallando, mira, ni siquiera estoy en forma. Bueno, tiene forma de algo, pero no es lo que yo quisiera. Me duele aquí, me duele allá. ¿Para qué quieres este cuerpo? El Señor lo quiere. Precisamente como está, así lo quiere. Él quiere que estemos dispuestos a entregar nuestro cuerpo. Él tiene propósito. Y quiere usar tu cuerpo, tu vida física. Porque dentro de esa vida física que tienes vive tu alma. Ahí es el lugar donde radica el alma. Y Él quiere el alma y tu cuerpo físico para que seas instrumento de Él a los propósitos que quiere cumplir aquí en el mundo. Y Él pide. Esa es la sustancia del sacrificio. ¿Cuál es la motivación número 2? La motivación del sacrificio. Las misericordias de Dios, dice aquí el Pablo. La misericordia, ¿qué es esto? Nuestra motivación por presentar nuestros cuerpos a Dios no es para ganarnos el favor de Dios, porque entonces es querer ganarnos la gracia de Dios. Es un regalo, no la podemos pagar aunque quisiéramos. Es un regalo gratuito, pero costó mucho, le costó a Dios enviando a su Hijo a morir en la cruz. Pero para nosotros que hemos creído en Cristo como nuestro Señor y Salvador, es gratis, ¿no? Solamente teníamos que confesarlo a Él como nuestro Salvador. Ahora se está pidiendo que hagamos un sacrificio de nuestro cuerpo, de nuestra vida. ¿Cuál es la motivación? El agradecimiento por todo lo que ha hecho. Pónganse a pensarlo por un momento. Cuando ustedes abren la carta a los Romanos, los primeros 11 capítulos, capítulo 1 al 3, Pablo nos está diciendo aquí que antes nosotros cuando no creíamos en Cristo Jesús estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos los seres humanos, ninguno de ellos era justo delante de los ojos de Dios. Todos, ni siquiera uno había justo delante del Señor. Pero llegamos al capítulo 3 y Pablo dice que Dios, de la bondad y de la gracia de su corazón, Él trató con el problema del pecado en nuestras vidas, enviando a su Hijo a morir en la cruz en nuestro lugar. Y aquellos que hemos declarado al Señor como nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hemos sido declarados inocentes de todo pecado. No porque nosotros no hayamos hecho nada malo, al contrario, nacimos pecadores y hemos sido pecadores por elección. Es decir, nosotros hemos escogido ser pecadores también diariamente. ¿Quién no ha pecado? No me van a salir con aquella mujer que un día le dijo al gran predicador Carlos Spurgeon, le dijo, estimado pastor Spurgeon, tengo una buena noticia que contarle. Llevo 30 días sin cometer un solo pecado. ¡Qué impresionante! Sí, ninguno, dice, ninguno. ¡Wow! Se ha de sentir muy orgullosa de eso. ¡Sí! Ya pecó. Porque el orgullo es pecado. No hay uno que no haya pecado. Todos hemos pecado. Cuando llegamos al capítulo 4, vemos que hay una lista de términos teológicos a veces difíciles de pronunciar, como la justificación, la propiciación, que es que Cristo haya tomado nuestro lugar en la cruz por nosotros, en lugar de ir nosotros a morir en ella. Redención, que Él haya pagado el precio de lo que costó nuestro pecado, Él lo pagó con su propia sangre. Y un montón de términos ahí que vemos en el capítulo 4. En otras palabras, Pablo está presentando a nosotros la gran salvación de la cual nosotros tenemos derecho si hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador. Y esa salvación no está limitada a nuestro tiempo. Va desde el tiempo de Abraham en el pacto que hizo con Él, cuando le ofreció a Abraham que por medio de su fe ser justificado delante de Dios. Luego pasa por la vida de David y la manera en cómo él creyó en él y cómo su fe también se puso en la obra redentora del Cristo Mesías, que un día había de venir hasta nuestros días. Llegamos al capítulo 5 de Romanos y encontramos a Pablo que está aquí dándonos a conocer a nosotros acerca de esta gracia que nos salva. Pero en el capítulo 4, la gracia que nos salva ahí es solamente el principio, porque hay un montón de bendiciones espirituales que esperan para nosotros cada día que vamos avanzando en nuestro caminar por Él. Vidas victoriosas que se pueden disfrutar aquí en la tierra y sobre todo una eternidad que nos espera a nosotros de estar donde Dios está. No importa el tipo de vida que hayamos vivido, no importa el pecado que hayamos cometido, todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús, no habrá condenación, porque hemos sido justificados por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario.
Pero llegamos al capítulo 6. Y aquí Pablo está diciendo que aún con todo esto, dentro de nosotros todavía existe una antigua naturaleza o vieja naturaleza. Es decir, cuando creímos en Cristo se nos dio a nosotros una nueva naturaleza. Somos hijos e hijas de Dios. Una naturaleza espiritual. Ahora tenemos una opción de poder decidir, dejar a un lado el pecado si queremos. Y caminamos en el Espíritu, como nos dice Pablo en la carta a los Gálatas. Pero él dice que dentro de nosotros también está la vieja naturaleza. Y las dos están constantemente en guerra en nuestra mente. Están peleando constantemente para ver quién es la más fuerte. Si usted tiene dos animales, imagínese dos perros. ¿Cuál de los dos ganaría una pelea de perros? Al que alimente más. De igual manera, si alimentamos nuestra naturaleza pecaminosa, el odio, las rencillas, los malos deseos, las envidias, los pecados de lujuria, el adulterio, todo eso, si alimentamos eso más, si vemos esas cosas que son producto de lo que es la carne en esta vieja naturaleza, entonces esta naturaleza va a estar más fuerte que la otra y la otra va a estar aquí sumisa. El llamado de las Escrituras es que mortifiquemos, que matemos de hambre a la vieja naturaleza para que la nueva naturaleza pueda surgir. Entonces podamos tener decisiones firmes de decirle no al pecado. Es por eso que nosotros ya no, si quisiéramos, si realmente camináramos espiritualmente, el pecado nos haría los mandados, diríamos en México. Pero no es así porque constantemente estamos luchando. Pablo advierte eso, él mismo dice, lo que yo quiero hacer, no lo hago, porque este cuerpo tiende a hacer lo que siempre quiere hacer, que es lo que yo no quiero hacer. Y ya suelta un trabalenguas en el capítulo 7 y termina diciendo, ay, miserable de mí. Lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. ¿Quién me podrá librar de este cuerpo dominado por el pecado y la muerte? Y él da la respuesta, Cristo Jesús. Es por eso que llegamos al capítulo número 8 y nos presenta una diferente ley. La ley de las obras ya ha quedado puesta a un lado y viene la ley del Espíritu. Cuando confiamos en Jesucristo, todos los reglamentos que tenían los 10 mandamientos, no que no los cumplamos, sino que ya esos no los tenemos que cumplir para ganar el favor de Dios, los cumplimos únicamente por la fuerza que Cristo nos da y el Espíritu que nos habilita para poder cumplirlos, si hemos aprendido a caminar y dejamos que Él nos controle cuando nos llenamos más del Espíritu Santo. Entonces llegamos a los capítulos 9 al 11. Pablo aquí está diciendo que esa salvación tan grande, lamentablemente el pueblo de Dios, los judíos de aquel tiempo, no la lograron disfrutar porque no creyeron en Jesús como su Señor. Pero por esa acción, Dios extendió su amor hacia los gentiles y eso nos incluye a ti y a mí. Si eres judío, pues siéntete doblemente bendecido, pero tú y yo no somos judíos, somos gentiles. Gente que no nació en el pueblo, el pacto del Señor. Hemos entrado al nuevo pacto con Abraham como añadidos a ese pacto. La iglesia no es la nueva Jerusalén. La iglesia ha sido incrustada dentro del pueblo de Dios. Nos ha alcanzado. Ese es el cumplimiento de la promesa de Abraham, donde Él sería de bendición a todas las naciones de la tierra. Eso es lo que nos dice en los capítulos 9 al 11. Porque ellos rechazaron, porque ellos no creyeron, tú y yo ahora tenemos la oportunidad de confiar. La salvación, en pocas palabras, es para todos. No importa el color, no importa el idioma, no importa la etnia, no importa la cultura. La salvación de Cristo es para todos. Está disponible para todo el que quiera creer en Él. Y confiar en Él como el Salvador. Y también todas las misericordias están disponibles para Él o ella. Por lo tanto, vemos aquí cómo este sacrificio que nos pide a nosotros tiene un propósito fundamental, tiene una sustancia fundamental que es nuestro cuerpo, una motivación que es la misericordia del Señor y por eso es que debemos confiar en Él, creer en Él, que lo que Él ha hecho no nos va a costar el mostrarnos a nosotros como sacrificio. Esta naturaleza de sacrificio, sin embargo, tiene 3 características. Primero, debe ser vivo, debe estar vivo. Debe ser santo y debe ser agradable o aceptable por Dios. ¿Qué significan estos 3 adjetivos? Ser vivo. En el Antiguo Testamento, cuando traían esos animales para ser ofrendados como sacrificio delante del Señor por los pecados, el sacerdote los mataba afuera del lugar santísimo y solamente metía la carne y solamente metía la sangre y la rociaba sobre el arca del pacto encima de la silla de la misericordia, encima del cofre. Dentro de esa arca de la alianza había 3 elementos que representaban la presencia del Señor.
la vara de Aarón que había reverdecido, el maná que Dios le dio a ellos en esos 40 años que duraron en el desierto para que no murieran de hambre, y también estaban las tablas que Dios dio a través de Moisés, que tenían los 10 mandamientos. Simbolizaban la presencia, la protección y la perseverancia del Señor para el pueblo. Dios estaba presente con ellos. Por eso se ofrendaban en ese lugar. Era como si Dios estuviera allí. Lo estaba en espíritu, pero ese artefacto servía como un recordatorio del lugar tan santo. Y solamente el sacerdote podía entrar ahí una vez al año y debía de limpiarse ceremonialmente, porque si entraba sucio con algún pecado, con algún mal pensamiento, ahí quedaba fulminado. Así de lugar se conocía como lugar santísimo. Dense cuenta, nadie tenía acceso ahí. Solamente alguien podía ser un mediador entre Dios y nosotros los seres humanos. Pero esa cortina que dividía el lugar santísimo, el día que Cristo murió en la cruz del Calvario, se dividió en dos en el templo donde estaba también el arca de la alianza, dejando un libre acceso a que cualquiera de nosotros pudiera acercarse directamente a Dios sin necesidad de sacerdote, sin necesidad de pastor, sin necesidad de nadie. Cada uno de nosotros puede tener acceso al trono de la gracia por lo que Cristo hizo. Él es nuestro único mediador entre Dios Padre y nosotros. ¿No es esto maravilloso? Eso se ha logrado gracias a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por eso, cuando hablamos de un sacrificio vivo, en el Antiguo Testamento lo que se presentaba era muerto, pero en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, el sacrificio que Dios nos pide de presentar nuestro cuerpo es vivo. No debemos querer morir para poder entregarnos al Señor. Hay gente que escucho decir, ya quisiera que Cristo venga porque es terrible lo que está pasando con este coronavirus, es terrible lo que está pasando aquí. No, espérate, ¿por qué no en lugar de querer morir, no quieres vivir para Él? Y ser un instrumento de Él para que otros puedan buscarlo y encontrarle a aquellos que no tienen esperanza, porque tú y yo ya la tenemos. Debe ser un sacrificio vivo. El punto es este: Dios te quiere con vida, quiere que vivas, pero que a la misma vez mueras. Mueras a tu antigua vida, pero que vivas la vida que Él quiere que vivas. Como Pablo dijo, ya no vivo yo he muerto a todas las cosas que antes eran importantes para mí. Ahora Cristo vive en mí. Ese es el sacrificio que Dios espera. Ese es el sacrificio vivo. ¿Se acuerdan ustedes de Abraham y su hijo Isaac? El hombre no podía tener hijos. Tenía más de 90 años cuando Dios le prometió que iba a tener una gran descendencia. Cambió su nombre de Abraham a Abraham, que significa padre de multitudes, padre de muchas naciones, y no tenía un solo. Su esposa Sara, ya que Dios estaba tardando, le dice, bueno, hay que ayudarle a Dios. Mira, aquí tengo a mi sirvienta, ¿por qué no te acuestas con ella y tienes un hijo y así cumples con el propósito de Dios? Hay mucho cuidado con querer ayudarle a Dios. Todavía vivimos las consecuencias hoy en día con los árabes y los judíos. Por esa decisión de una buena intención de querer ayudar a Dios. El tiempo de Dios es exacto y la manera de Dios es la ideal. Sin embargo, Dios con todo le concedió la promesa que le dio. Le dio un hijo que de ahí vendría el linaje del cual nacería el Mesías, y ese era Isaac. Cuando Isaac tenía unos 6, 7 años, ya estaba entrando en la adolescencia, unos 8 por ahí, un día le habla a Dios, a Abraham le dice, Abraham, levántate, toma a tu hijo, el único que tienes. No estaba contando al otro que había tenido con la esclava, sino al hijo con la libre que era Sara. Toma al hijo del cual yo te prometí, a ese único hijo a quien tanto amas, y ofrécelo como un sacrificio vivo. ¿Qué harías tú como padre de familia o madre de familia si Dios pide a ese único hijo, a ese ser, para que lo pongas en el altar de los sacrificios? No lo sabemos. Podemos imaginarnos que Abraham era un ser humano y obviamente no durmió toda la noche pensando qué iba a hacer. Pero ¿qué pasó al día siguiente? Se levanta temprano, ensilla los burros, lleva a sus sirvientes, levanta a su hijo, agarran el fuego, agarran la leña y van para allá. Y a medio camino Isaac le dice, papá, yo sé que venimos muchas veces a ofrendar al Señor sacrificios, pero aquí está el fuego, aquí está la leña. ¿Y dónde está el carnero para el sacrificio? La respuesta de este hombre fue, Dios se lo proveerá. Yo no sé por qué dijo eso, yo no sé si Dios se lo dio en un sueño. Lo que sí puedo asegurarles es que la fe de Abraham era tan grande, de que si Dios le había prometido que a través de su hijo, de Isaac, iba a haber una gran descendencia, Dios tendría el poder para aún resucitarlo de la muerte si era necesario. Por eso pudo confiar en el Señor. ¿Confías tú de esa manera en el Señor? ¿O estás aferrado a lo poco que tienes porque no sabes qué viene mañana?
Si ustedes van a los supermercados, se van a encontrar que ya no hay ni siquiera medicinas para la gripe. Mucho menos papel de baño últimamente. Y estoy hablando de que muchos cristianos ya empaquetaron todas sus despensas y voy a ir a tocar las puertas porque a lo mejor yo no fui, así es que les voy a pedir a algunos que me compartan, pero déjenme decirles, realmente a veces nos cuesta desprendernos de lo poco que tenemos porque no queremos quedarnos sin nada. Sin embargo, Dios quiere que confiemos en Él, que seamos prudentes, pero que confiemos en Él, que no nos desesperemos, pero que confiemos en Él, porque Él proveerá, Él suplirá a su manera y a su tiempo, no a nuestra manera, no a nuestro tiempo, pero Dios suplirá. ¿Y qué fue lo que pasó con Abraham e Isaac? Cuando éste estaba a punto de clavar el puñal en el pecho de su hijo, la voz de Dios lo detuvo en la mano y le dijo: Abraham, Abraham, no mates a tu hijo. Has demostrado que eres fiel. Has demostrado la fe que tienes. Por lo tanto, desátalo. Eres justo. Y por ahí había un cordero balando, enredado y con eso lo agarraron y lo ofrecieron al Señor. Un sacrificio vivo determina algo que nos cuesta. Nuestra vida nos cuesta. Por eso un sacrificio vivo trata de bajarse del altar constantemente. ¿Cuál es lo que Dios te ha pedido que pongas sobre tu altar? ¿Cuál es tu Isaac que Dios te ha pedido que pongas sobre tu altar? A lo mejor tu cónyuge, o tus hijos, o el trabajo, o esa relación de noviazgo que tienes, donde la persona no es creyente, pero tú crees que ya se te está pasando el tren y mejor te agarras de ese chango, de esa changa, porque ya no sabes si va a venir otro. ¿De qué te estás agarrando? Y Dios te está pidiendo a ti, ponlo en el altar, entrégame. Eso es ser un sacrificio, estar dispuesto a creer en Dios, lo que nos pide que entreguemos. Para nosotros los padres, yo creo que no hay un caso más grande que Dios nos pida que nos dé un hijo, ¿cierto? Que lo pongamos sobre el altar, pero tenemos que aprender a ponerlo sobre el altar. Presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo es una decisión voluntaria, pero racionalizada. No solamente tenía que entregar ese sacrificio con vida, pero tenía que ser santo. Y aquí estamos hablando de la palabra santidad, que significa separar para un propósito fundamental. Es lo que la palabra santo significa. Un día se encontraba un pastor acomodando unos himnarios y unas Biblias detrás de las butacas, detrás de los asientos. Cuando una persona entra ahí al lugar y comienza, no había nadie, todavía no llegaban. El culto empezaba a las 11, pero no había llegado nadie. Y el pastor estaba acomodando las cosas ahí detrás de las bancas y la persona que llegaba comenzó a hacer la señal de la cruz, ¿verdad? Yo crecí como católico romano, aprendí a hacer la señal de la cruz, pero él no sabía porque parecía por fuera como si fuera un templo católico, pero se asustó porque adentro no había ni siquiera una imagen puesta en las paredes. Entonces le dice: oiga, señor, le dice, sí, dígame, hombre. Se distrajo y le dijo: oiga, ¿aquí no hay santos? Y le dice el pastor: sí, cómo no, mire, en 15 minutos lo va a entrar por esa puerta. ¡Ay, canijo! Porque los santos son los escogidos, los que han sido separados para el mundo y escogidos para Dios. Y eso te incluye a ti y a mí. Dios nos ha separado, nos ha hecho santos. El término significa de eso. Déjame explicárselo de esta manera. Ustedes tienen utensilios, tienen platos en su casa, tienen vajilla, ¿verdad? Todos los días desayunan, comen y cenan. Y seguramente, como tuvieron que venir aquí al culto temprano en la mañana, dejaron muchos de los platos ya en el trastero, ¿verdad? Ahorita que regresen van a ir a lavarlos y lo demás. Para poder entender lo que el libro de Levítico nos enseña, lo que el libro de las leyes ceremoniales nos enseña acerca de los sacrificios, tenemos que entender la santidad en tres términos: profano, común y santo. Bueno, los platos que usaron esta mañana y se quedaron en el trastero son platos profanos. Son utensilios profanos, tan sucios. No los vamos a usar, tan sucios, ¿verdad? Para poder usarlos hay que lavarlos y lo vamos a usar, pero es profanos. Luego usted tiene ahí en la alacena, ahí en la cocina, otros platos que están limpios, pero son de uso común. Son los que usa para el desayuno, comida y cena. Pero en el lugar donde tiene el comedor, usted tiene una vitrina, a lo mejor de vidrio, y ahí tiene muy bonitos unos platos, ¿verdad? Que nunca usa, a lo mejor una vez al año, quizá, en acción de gracias, o cuando tiene invitados, o celebra un cumpleaños. Esos no se tocan, esos están ahí, en exhibición. Esos son los platos santos. Ese es el tipo de sacrificio que Dios espera que usted y yo le ofrezcamos a Dios. No los profanos,
no lo común, no lo regular, pero aquellos que han sido separados para Dios con un propósito. Ese es el tipo de sacrificio que Él espera. Y lo último es que este sacrificio debe ser agradable al Señor, ser aceptable al Señor. Tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento, el concepto del sacrificio debía ser agradable al Señor. Ese era el concepto. El último punto que quiero llevar, ¿cuál es el propósito de este sacrificio? Adoración, nuestra alabanza. Dice aquí Pablo, es su culto racional. Nuestra manera de adorar a Dios no es solamente con cantos o lectura de palabra o lectura de la Biblia. Es nuestra propia vida vivida en santidad. Es nuestro culto racional. Toda esta combinación de aspectos es nuestro culto, nuestro servicio de adoración personal. La palabra que vemos aquí para espiritual en griego es lógicos, de donde tenemos la palabra en español lógica. La respuesta lógica a todo lo que Dios ha hecho en estos 11 capítulos de Romanos, en el versículo 12 dice, la respuesta lógica es ofrendarnos a nosotros como un sacrificio por agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho. Esa debe ser nuestra respuesta lógica. No tenemos que pensarla, no tenemos que ver cuál es la moneda más chica que encuentro en la bolsa para depositar en la ofrenda. No, Dios te está pidiendo a ti tu vida, no tu dinero. Porque si tú te entregas a ti, tu dinero, tus talentos, todo va incluido. Dios quiere tu vida, Dios quiere la mía. La respuesta al sacrificio de adoración se expresa por medio de nuestra gratitud, porque nuestras creencias impactan nuestro comportamiento. Esa es nuestra adoración. Por lo tanto, llévate 3 cosas contigo en este día. Primero, haz la determinación de hacer de la adoración al Señor tu prioridad en este año 2022. Adora al Señor. Sí, viniendo el domingo en la mañana, perfecto. Pero el resto de la semana también está consagrado al Señor. Consagra tu vida. Vive para Él. Vive una vida pura, santa, que agrada al Señor. Esa es tu adoración. Entrégate a Él, humíllate delante de su presencia. Entrégate a ti mismo. Número 2, busca oportunidades para servir a los demás. Eso es ser ministro del Señor o encargarte del ministerio. Cuando tú ayudas a alguien que está más necesitado que tú haces una obra de oración al Señor. Entrega, ayuda. Las manos ociosas son instrumentos del diablo, dijo Martín Lutero. En México decimos, la ociosidad es la madre de todos los vicios. Mantente ocupado, sirve al Señor. No tienes que hacerlo el domingo en la mañana. Lo puedes hacer ahí en el lugar donde tú trabajas, donde tú estudias, donde tú vives. Pero representa al Señor. Y último, cumple tus promesas al Señor. ¿Alguna vez has dicho cosas y no has cumplido? ¿Alguna vez le has dicho al Señor, Señor, este año te voy a servir, Señor, este año voy a leer la Biblia completa, Señor, este año voy a aprender más de ti, Señor, este año me bautizo, Señor, tantas cosas, tantas cosas, tantas cosas? A veces en mi tierra decimos que somos como sopilotes estreñidos. ¿Sabe usted lo que es un sopilote estreñido? Un buitre que no puede obrar. Son aquellos que planean, pero nunca obran, nunca hacen nada. A veces los cristianos podemos pensar hacer así. No, tenemos que cumplir con las promesas que hacemos al Señor. Tú decidiste entregarle al Señor tu vida, pero a medio camino ya te arrepentiste y te fuiste porque alguien te hizo una mala cara en ese lugar donde vas a la iglesia. Le entregaste al Señor una promesa espiritual y has estado sirviendo, pero ya te cansaste porque nadie te hace caso y lo estabas haciendo a lo mejor por el reconocimiento público. Puedo asegurarles que Dios toma muy en cuenta las promesas. Yo recuerdo en una ocasión que estábamos jugando con unos compañeritos ahí del barrio, estábamos pequeños, estábamos adolescentes, nos gustaba hacer bromas pesadas a la gente, lo confieso. Ya me arrepentí, Dios me perdonó. Pero habíamos una ocasión empaquetado una caja de regalo con un moño muy bonito, estaba vacía pues, y le poníamos un hilo de los que usan para pescar porque se ven transparentes y la poníamos en el lugar donde pasaba mucha gente. Y nos escondíamos a la vuelta del camino. Cuando entonces pasaba la gente, la miraban, pero pensaban que algo estaba mal, por eso se iban de largo. Pero de vez en cuando llegaba una persona que la miraba para los dos lados y agarraba la caja y como que la quería abrir. En el momento que la quería abrir, jalábamos la cuerda y se espantaba la persona. Y nos soltábamos riendo. La persona nos gritaba cosas, pero nosotros estábamos contentos por la broma que hacíamos. Yo no me puedo imaginar cómo Dios se siente cuando nosotros le hacemos promesas y no las cumplimos. Yo siento que las veo como esas bromas pesadas. Sí, otra vez, 2022, otra vez quieres hacer eso, otra vez quieres hacer lo otro, otra vez te vas a comprometer a hacer esto.
La única diferencia es que Dios conoce el pasado, el presente y el futuro, y Él sabe qué tan dispuesto estás para cumplir. Mi llamado a ti este día: cumple lo que prometes al Señor. ¿Y saben qué? Solo no vas a poder, pero Cristo te va a dar el poder para hacerlo. Cristo es el mejor cumplidor de promesas. ¿Sabe qué fue lo que hizo con Él? Y con eso termino. Jesús sabe lo que es enfrentar una promesa, cumplir una promesa difícil. Él estaba en el Getsemaní sufriendo porque al día siguiente Él iba a ser entregado e iba a morir en la cruz. Y le decía al Señor: Señor, si tú quieres, Señor, pasa esta copa de mí. Señor, que yo no vaya a hacer eso, pero ¿sabes qué? Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Jesús es el ejemplo del mejor cumplidor de promesas. Por amor a Dios, por amor al Padre Celestial, Él decidió venir de su trono de gloria a este mundo lleno de escoria, a morir, a vivir una vida perfecta, pero morir en la cruz como el peor de los criminales, por amor a nosotros. Él cumplió su parte y ahora Él espera que tú y yo cumplamos la nuestra. Por la misericordia del Señor, por todo lo que Él ha hecho a través de Cristo Jesús. Pablo dice: presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Esa es la mejor manera de adorarlo. ¿Estás listo? El próximo domingo vas a ver la segunda parte de este versículo, del versículo 2, y vas a ver el cómo poder hacerlo. Así que te espero. Ponte de pie, vamos a orar. Bendito Dios, venimos delante de su presencia, Padre, para humillarnos y pedirle perdón, Señor, por nuestras faltas, por nuestros pecados. Si pudiéramos, Señor, nosotros mismos en este momento nos pusiéramos en ese altar. Simbólicamente lo estamos haciendo de nuestro lugar. Y queremos decirle: Señor, aquí estamos. Así como estamos, nos ofrendamos a nosotros mismos. Perdone nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras promesas quebrantadas. Hoy he comprendido, Padre, que el llamado que nos hace a través de Pablo en la carta a los Romanos es personal. No se trata de aprender más de la Biblia, de irme de estudio bíblico en estudio bíblico, de aprender otras cosas domingo a domingo. Se trata de qué hago con lo que ya sé, cómo lo pongo en práctica en mi propia vida para que otros puedan ver que Cristo me ha cambiado, me ha transformado. Enséñame a esperar, enséñame a confiar y enséñame a cumplir. Recíbame, Padre, se lo imploro. Me rindo completamente a usted. Me entrego completamente a usted. No solamente la alma que ya tiene, pero mi cuerpo también, para ser derramado como una ofrenda en su altar. Ayúdame, bendito Dios, que el Espíritu Santo que vive en mí me habilita para poder hacerlo cada día. Y cada día voy a tener que volverme a subir al altar, porque es un sacrificio vivo, pero no importa. Cada día vendré y me subiré al altar. Y haz que esta oración, bendito Dios, pueda ser la oración de cada uno de mis hermanos aquí. Que como iglesia podamos ser no un local, no un lugar, sino una familia donde la gente busque pertenecer. Por la manera en cómo nos amamos y la manera en cómo nos servimos unos a otros. El crecimiento lo da usted, pero el compromiso lo adquiero yo. Por lo tanto, aquí estoy, bendito Dios. Recíbame. Se lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, el ejemplo más grande de alguien que se entregó como un sacrificio vivo, santo y agradable a usted. Para ser más como Cristo tengo que aprender a hacer lo mismo. Y ese compromiso comienza hoy. Me rindo a usted, porque usted es mi esperanza viva. Cristo es mi esperanza viva. Y por Cristo vale la pena vivir y sobre todo morir. En su nombre oramos todos.